Senador Alejandro Corrales, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Un saludo para usted, a la mesa de trabajo, a todos los integrantes que lo acompañan y a todos los oyentes que hoy están escuchando esta transmisión. En medio de tantas desventuras, el país parece no parar mientes en que Colombia tiene una producción cafetera que está estancada en el puerto de Buenaventura o lugares intermedios, porque los bárbaros del paro no dejan exportar el café de Colombia, el café que producen 550.000 familias colombianas. Ese café que está paralizado, esos compromisos que se están incumpliendo desde Colombia, ¿eso corre por cuenta de quién, senador? ¿Quién es el que va a responder? ¿Quién es el propietario actual de ese café que se encuentra en Buenaventura, además víctima de saqueos? Háblenos usted sobre ese tema dramático, senador, por favor. Pues doctor Fernando, esa pregunta que usted hace es muy importante porque el oyente pensará que de pronto va a responder una gran multinacional o que de pronto una empresa exportadora tendrá algunas pérdidas, pero es bueno que la gente que hoy nos escucha sepa que 542.000 familias, en donde más del 95% de ellas tienen menos de 5 hectáreas, son pequeñitas, pero pequeñitas sus parcelas. Esas 542.000 familias van a tener que responder por las pérdidas que están causando estos desadaptados que hoy tienen en riesgo y en jaque al país. Estas personas que hoy tienen amenazada la seguridad alimentaria, la seguridad entera del país, doctor Fernando. ¿Y por qué van a ser esas 542.000 familias? Porque lastimosamente, aunque hoy se está comprando café de una manera irregular, pero gracias a la institucionalidad y a la fortaleza de este sector, se está comprando café, pues finalmente el costo de todas estas pérdidas se va a ir transfiriendo en la cadena hasta llegar al precio, al valor que se le paga a la arroba de café de cada uno de esos caficultores. Y aquí hay que arrancar por decir, doctor Fernando, que en el sector rural, para que los oyentes tengan un contexto, hay cerca de 12 millones de habitantes. Y de esos, uno podría mencionar las 52.000 familias cacaoteras, las 29.000 que producen papa, las 350.000 que están produciendo panela, pero mire lo importante del café, 540.000 familias, que están produciendo café todos los días y que están generando empleo. Y hay que decir que de esos 12 millones de habitantes, usted tiene que tener claro que cerca del 20% de esos habitantes, de esos 12 millones de habitantes de la zona rural, cerca del 20% son caficultores o tienen que ver con la caficultura porque están en labores de fertilización, de hierbas, porque tienen que ver con ese negocio tan grande que tiene el café en Colombia. Y acá hay que mencionar que 29 de los 32 departamentos que tenemos hoy tienen bloqueos, presentan dificultades y entonces obviamente están afectando toda la estructura de comercialización del café. Y mire este dato, doctor Fernando, hasta ayer, 22 días, porque hoy ya es el día 23, tenían que haber exportado más o menos 1.800, llegado a puerto, 1.800 tractomulas con café, 1.800, y llegaron 23. Esto es un caos para el café, pero no es un caos para la caficultura nacional, es un caos para el mundo del café que estaba esperando esas 1.800 tractomulas en alguna parte del planeta, en Londres, en Estados Unidos, en cualquier parte estaban esperando ese café y no va a llegar. Y hay que decir que no va a llegar, ¿por qué? Porque el 70% del café que se exporta de nuestro país sale por Buenaventura. Y esto tiene una implicación muy grave, doctor Fernando. El precio del café se compone de tres variables, acá lo hemos dicho en varias oportunidades, del precio que tenga el dólar el día que se monetice, del el valor que tenga el café en la bolsa de Nueva York y de un diferencial que normalmente está por encima de todos los cafés del mundo. Pero vea lo importante, doctor Fernando, de explicar ese diferencial. Ese diferencial no es solamente por la calidad del café, sino por una variable que no tenía ningún otro país en el mundo. El cumplimiento, cuando un exportador colombiano, fuera la Federación, Dreyfus, Expo Café, Carcafé, cualquiera, privado, decía voy a poner un contenedor de café en este puerto en esta fecha, siempre se sabía que cumplía. Y por eso se le pagaba más. Ese diferencial hoy está en riesgo. Y ese es uno de los intangibles, doctor Fernando, que no sabemos cuánto le va a valer a la caficultura nacional. Porque claro, hoy podemos contar lo que nos vale esas mulas que no han llegado allá y sacar cuánto vale la exportación que nos ha dado y decir que hay
500.000, un poco más de 500.000 de sacos de café represados sin poderse exportar. Pero ¿cuánto va a valer el incumplimiento y que no nos paguen entonces ese diferencial? Eso no lo sabemos hoy. Acuérdense que los cafeteros tienen una contribución voluntaria, que con eso es que se pagan los bienes públicos de toda la caficultura. Esa contribución cafetera no se recauda sino cuando se exporta. Si no hay exportación no hay contribución, y si no hay contribución pues no se va a poder seguramente prestar de la mejor manera la asistencia técnica o el servicio de investigación que haces en mi café o la misma garantía de compra, que son bienes públicos tan importantes para la caficultura nacional. Y aquí hay que rescatar la fuerza de la institucionalidad y el sector cafetero nacional, que usted y yo siempre hemos defendido como la columna vertebral de este país y la columna moral de Colombia. Hoy se sigue comprando café, hay liquidez relativa y en la gran mayoría de los municipios cafeteros de Colombia se le está comprando a los caficultores. Pero ojo que es que la liquidez se acaba y cuando se acaba entonces se tiene que recurrir a crédito por parte de los exportadores que pasan un dinero a las cooperativas y a los comercializadores y a las trilladoras y estos a su vez a las agencias en cada uno de los pueblos. Y ese costo financiero finalmente lo va a tener que pagar el caficultor, que va a recibir menos pesos por su arroba de café. Y eso es muy grave, sobre todo en zonas como Tolima, Nariño, Quindío y parte de Antioquia, el eje cafetero en general, Cauca, donde los bloqueos han sido muy fuertes. Y esos bloqueos han causado pérdidas muy grandes, doctor Fernando, porque no es solamente el café en pergamino seco que se deja de mover y el que se deja de exportar ya trillado. Por ejemplo, la fábrica de café liofilizado, que es de todos los caficultores de Colombia, en vez de exportar casi 500 toneladas que tenía que haber exportado hasta ayer, llevaba 116 toneladas. Eso es una reducción de ingresos de más de $4,5 millones para una empresa que es de todos los caficultores de Colombia. Se tuvo que parar la operación de 2 plantas de esa fábrica que producían 12 toneladas al día. Eso es muy, pero muy grave. Y lo más importante, doctor Fernando, en el intangible, para que los oyentes nos entiendan, es que la gente en Londres o la gente en París no va a dejar de tomar café. Entonces, cuando pidan una taza de café y no tengan café colombiano para mezclarle a esa taza de café, ese comprador internacional no le va a decir nada al consumidor. Lo que va a hacer es que va a reemplazar nuestro glorioso café por café de cualquier otra parte del mundo. Y cuando se da esa sustitución de orígenes, es muy difícil recobrar ese mercado. Eso se lo debemos a la gente violenta que hoy está parando los puertos en Colombia. Que empiece a darse, Dios no lo quiera, una sustitución de orígenes y perdamos mercados que no se construyeron en este gobierno, en el pasado, ni en los últimos 2, que se vienen construyendo desde 1927, cuando en el Gran Caldas y Antioquia se juntaron 100 caficultores para empezar a hacer institucionalidad, doctor Fernando. Y acá hay que hablar de otros intangibles que son pérdidas inmensas que nadie sabrá cómo cuantificar, porque en esos intangibles está el costo de la alimentación de cada una de ese 500.000 de familias cafeteras que se fue a las nubes. Llamaban caficultores esta semana a decir que el precio de la carne en algunos municipios había llegado al doble de lo normal, que el arroz no tenía cómo comprarlo, que el kilo de papas era imposible de pagar. Todo eso son intangibles que hoy algún economista debería sentarse a mirar cuánto le vale a la estructura de costos y a la caficultura nacional. Pero dejar a las fincas sin combustibles, ¿quién mide cuánto vale? Cuando la mano de obra en su gran mayoría se mueve en motos, porque son personas humildes que trabajan en el campo y no pudieron moverse en esas motos. Cuando las guadañas, muchos de los motores de las garruchas y mucha maquinaria que hay en el campo se mueve con ACPM y gasolina. No se pueden mover cuando no hay abastecimiento. Ese intangible, ¿quién lo mide? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale no poder fertilizar a tiempo los cultivos de café? ¿Y cuánto vale no poder hacer las enmiendas, encalar esos cafetales? ¿Cuánto vale no poder aplicar el insecticida para la broca o el fungicida para la roya, que lo vamos a pagar dentro de unos meses cuando se suba ese nivel de infestación y los daños por esos insectos y por esas enfermedades? Eso es un intangible. ¿Y cuánto vale, doctor Fernando, que hoy en el puerto de Buenaventura haya un buque con 35.000 toneladas de fertilizante parado sin poderlo descargar? Y esos costos del día a día, que son más de $15,000 diarios que tienen que pagar, y no sabemos si multas, porque esas empresas pues obviamente son privadas y tienen todo el derecho a la reserva de la confidencialidad, pero todos esos costos finalmente van a llegar no solamente a los caficultores, sino a todo el sector agropecuario nacional, que va a tener que comprar unos fertilizantes por obvias razones y entendible, más costoso, más caro.
Eso no puede darse, doctor Fernando. Aquí hay que ser claros y hay que decir que los puertos de Colombia son activos estratégicos del país, que deberían hacer parte del Plan Nacional de Seguridad, porque es que ahí se garantiza la soberanía nacional, la seguridad alimentaria. Un puerto como el de Buenaventura cerrado está afectando no solamente a la caficultura, sino que está afectando a todo el país. Y lo más grave, doctor Fernando, ayer me llama un empresario de acá del eje cafetero y me dice, mire, doctor Alejandro, ¿cómo le parece que las navieras pasaron de cobrarme $900 a cobrarme $6.500 por traer un contenedor al puerto de Buenaventura? Yo asumí ya ese costo, ya me eché el dolor, pero lo más grave, doctor Alejandro, es que me acaban de llamar después de negociar todo esto y de ese incremento en ese costo y de que me lo pasaron para más adelante, me llamaban a decir que estaban cancelando los envíos hacia Buenaventura. Hay navieras ya en el mundo diciendo no vamos a ir a Buenaventura. ¿Esto cuánto va a valer? ¿Esto quién lo va a cuantificar? ¿Que vamos en 10 billones de pérdidas en el sector económico nacional? Pues esas dirán, pero ¿cuánto van a ser las que vienen y cuánto van a ser esos intangibles que hoy no tenemos cómo cuantificar y decirle a estos vándalos, a estos terroristas que todos los días están armados y ocasionando destrozos en Colombia? ¿Cómo les decimos que no son 10 billones, sino que por ahí vamos a pasar muy lejos y que el costo lo van a pagar pequeñas familias agricultoras y caficultoras del país, gente humilde que no tiene que ver nada con la protesta ni pacífica ni violenta, gente que no tiene que ver nada con la quema de los CAI, los CAIs con 15 policías adentro, gente que no tiene que ver nada con la violación de esa patrullera que nos duele en el alma y que nos debería, para hacer una reflexión final, doctor Fernando, volver a pensar, nos debería poner a pensar si fue que perdimos la capacidad de asombro. Se lo decía a una reunión de jóvenes en estos días, les dije, mire, yo estoy triste porque en Colombia, cuando se murió un bebé en el vientre de su madre, debimos haber salido 50 millones de colombianos ahí sí a protestar. Hoy estoy triste con el testimonio de esa patrullera, porque deberíamos estar 50 millones de colombianos ahí sí, con toda la razón, en las calles protestando. ¿Dónde está esa capacidad de asombro? ¿Dónde está ese corazón, esa humanidad de los colombianos? ¿En dónde estamos quedando? ¿Cómo es que permitimos que pocas personas, porque cada vez los números muestran que son menos las personas violentas que están en esa calle, arrodillen, arrinconen a un país como el nuestro, que debería estar saliendo adelante en estos momentos, doctor Fernández? Imposible mayor cantidad de elocuencia, de precisión, de fortaleza que la que usted nos ha mostrado en estas declaraciones. Yo me limito a recordarle a la gente que la caficultura en Colombia es de gente pobre. El problema del café es el del minifundio. Doctor Corrales, eso la gente no lo entiende. Cuando hablan de los cafeteros creen que son unos potentados que tienen grandes extensiones de café. Mentiras. Más del 90% de la caficultura de Colombia es de minifundistas, de personas que a duras penas tendrán 3 hectáreas de café, a lo mucho, los minifundistas más afortunados. Esto es de gente pobre, de gente modesta, de gente humilde que sigue manteniendo el país. Esa es la verdad. Y es contra esa gente contra la que se están volviendo estos salvajes. Y se habla 550.000 familias en el campo. Los pueblos cafeteros de Colombia, usted y yo lo sabemos hasta dónde dependen de la caficultura y de los alrededores económicos y financieros que la caficultura desempeña. Doctor Corrales, usted ve, no tiene que ir muy lejos y no tiene que pensar en Aranzazu, ni en Aguadas, ni en cualquiera de los pueblos de Risaralda o Quindía. Piensa en Manizales. Manizales es una ciudad importante que vive alrededor del café. El café es su entorno. El café es lo que mueve esa ciudad, es lo que mueve los pueblos de Colombia. No son solamente las 550.000 familias que se van a quedar sin nada, sin con qué comer, sino todos los pueblos de la ladera andina colombiana. ¿Estos irresponsables lo sabrán o no lo sabrán? El gobierno que no fue capaz de garantizar la vida de los colombianos, ¿lo sabrá o no lo sabrá? Bloquear el café es bloquear toda la ladera andina colombiana. Doctor Corrales, usted y yo lo sabemos porque nacimos en un ambiente cafetero y sabemos lo que el café representa, no solamente para los campesinos que están
todos los días, sembrando el café, manejando los almácigos, levantando los semilleros, cuidando el palo y después recogiendo el fruto y después beneficiándolo, sino los pueblos que están alrededor de la caficultura colombiana. Piensa en los pueblos de su tierra, en Risaralda, y dígame pues, en Santuario, ¿de qué van a vivir donde el café se arruine? Pero por Dios, esto es una cuestión de vida o muerte. ¿No lo parece, senador Corrales? Así es, doctor Fernando, y le pongo un ejemplo más dramático. En Quinchía no hay ni siquiera minifundio, en Quinchía, Risaralda, hay microfundio, y hay caficultores que no tienen hectáreas de café, 1 o 2 hectáreas que uno diría es un muy pequeño caficultor, no, tienen palos de café, tienen 200 palos, 400 palos que le dejó su familia, que le dejó su papá de herencia, y de eso viven. Esos vándalos y esas personas que hoy bloquean a Colombia están acabando con la economía y con las familias que tienen 500, 600 palitos de café y que de eso viven. Y acá usted decía algo muy importante, en Manizales, en Pereira, en cualquier ciudad de Colombia que tenga relación con el café, el comercio sabe cuándo la cosecha es buena. Usted sale al centro de esa ciudad y le puede preguntar al señor que vende celulares o al señor que rostro el calzado, que es economía transversal que se mueve con la caficultura, cómo está la cosecha, y le dice, está buena porque los cafeteros salieron a comprarse un televisor, o está buena porque salieron a comprar ropa los cafeteros, o está mala la cosecha, no han salido los cafeteros. Es que la caficultura es transversal a la economía del país, redistribuye de la mejor manera sus ingresos, y no solamente eso, doctor Fernando, la caficultura mueve a la sociedad, porque ha sido un ejemplo de trabajo toda la vida. En Colombia, los caficultores hemos dado ejemplo de crecimiento, ejemplo de patriotismo, ejemplo de querer a este país. Hoy, ante estas dificultades, esas 540.000 familias exigimos que se abran esas vías, no solamente para los 2 millones de personas que estamos en la caficultura, sino para esos 12 millones de personas que en el sector agropecuario están perdiendo sus aves, los huevos, que están botando la leche a las quebradas, que tiran el tomate a huecos para que se pudra porque no puede llegar a las grandes ciudades para que la gente tenga alimentación. Y hoy les estamos diciendo que es que no es ese tomate podrido o las papayas o lo que se está perdiendo, es que esas familias no van a tener cómo ir al banco a pagar esos créditos, es que esas familias no van a tener cómo pagarle a sus proveedores el bulto de fertilizante que deben, es que están quebrando a la gente más pobre de Colombia, a la gente más humilde, pero a la gente que nunca dejó de trabajar en una pandemia tan grande como esta y que nunca dejó de darle comida a un país y que siempre ha dado ejemplo de trabajo, de tesón, de salir adelante. Estoy seguro, doctor Fernando, que de esta vamos a salir, y estoy seguro que los cafeteros vamos a dar ejemplo moral y que vamos a dar ejemplo de trabajo y de superación, y que este sea un llamado para que, como los caficultores en Colombia, la sociedad de este país entienda que hay esperanza y que somos capaces entre todos, no por el gobierno, no por la fuerza pública solamente a quien le damos todo el respaldo, sino porque los colombianos buenos somos muchos más en Colombia, somos millones los colombianos que queremos este país y lo queremos sacar adelante, que entiendan que esos caficultores no vamos a parar, no nos vamos a rendir y vamos a seguir diciendo que a Colombia hay que sacarla adelante, doctor Fernando. Senador Alejandro Corrales, sus palabras nos llenan de dolor por una parte, pero también de estímulo y de fe por la otra. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un abrazo caluroso y cafetero desde Pereira.